En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 15 del tema 4 de monopolio. El enunciado nos dice que un empresario tiene una función de costes 2q² más 12q más 222 y abastece dos mercados separados cuyas funciones de demanda son respectivamente Q1 es 288 menos P1 partido por 3 y para el mercado 2 Q2 es 372 menos P2 partido por 4. En primer lugar, nos pide determinar el beneficio si es monopolista en ambos mercados y se le permite discriminar precios. Vamos a obtener en primer lugar las curvas inversas de demanda en cada uno de estos mercados para luego poder calcular las funciones de ingreso y los ingresos marginales. Si despejamos en la primera función de demanda el precio en función de la cantidad, multiplicando 3 que está en el denominador quedaría 3Q1, que pasándolo al otro lado nos quedaría directamente que precio en el mercado 1 será 288 menos 3Q1. Operando de la misma manera, despejamos precio en el mercado 2 en función de la cantidad y nos queda que el precio es 372 menos 4Q2. A continuación obtenemos las funciones de ingresos totales y marginales en cada uno de estos mercados para el empresario. Para este empresario monopolista vamos a calcular el ingreso en el mercado 1 por las unidades que venda al mercado 1 y el ingreso 2 por las unidades que venda al mercado 2. Entonces, el ingreso en el mercado 1 será el producto del precio que cobre en ese mercado por la cantidad que venda a ese mercado. De tal manera que el precio en ese mercado va a venir dado por la curva de demanda de ese mercado, que hemos obtenido que la curva inversa de demanda es 288 menos 3Q1 multiplicado por Q1. De tal forma que la función de ingresos del mercado 1 nos queda 288Q1 menos 3Q1 al cuadrado. Obtenemos ya la curva de ingresos marginales, que haciendo la derivada de la función de ingresos del mercado 1 nos resulta que es 288 menos 6Q1. Y hacemos el mismo ejercicio para obtener la función de ingresos totales y marginales en el mercado 2. Los ingresos totales en el mercado 2 vienen dados por el precio en ese mercado multiplicado por la cantidad que vende el empresario en ese mercado. Sustituimos el precio en ese mercado por la función, por la curva inversa de demanda en ese mercado, que hemos obtenido que era 372 menos 4Q2, y multiplicamos por Q2, de tal manera que la función de ingresos totales nos queda 372Q2 menos 4Q2 al cuadrado. Y de aquí obtenemos derivando la función de ingresos marginales para este mercado 2, que es 372 menos 8Q2. Vamos a obtener también la función de costes totales y los costes marginales. Tenemos que tener en cuenta que nuestros costes totales son función de la cantidad total que producimos. Y la cantidad total que producimos va a ser igual a lo que vendemos al mercado 1 más lo que vendemos al mercado 2. Por lo tanto, Q es Q1 más Q2. De tal manera que tendríamos que la función de costes totales, si lo ponemos en términos de Q1, Q2, tendríamos que es 2 por Q1 más Q2 al cuadrado, más 12 por Q1 más Q2, y más el coste fijo 222. Ahora obtenemos el coste marginal, derivando respecto de la cantidad. Entonces nos tenemos que dar cuenta que tanto si derivamos respecto de la cantidad Q1 como si derivamos respecto de Q2, hacemos las parciales, cualquiera de las dos, nos va a dar el mismo resultado. Ya que si al derivar, por ejemplo, respecto de Q1, tendríamos que el primer término, su derivada es 4 por el paréntesis sin derivar elevado a n-1 al exponente menos 1, luego elevado a 1. Nos quedaría 4 por Q1 más Q2. Y ahora tendríamos 12Q1 más 12Q2, que al derivar respecto de Q1, esto nos quedaría 12 y como Q2 no depende de Q1, sería una constante, luego la derivada sería 0. Pero si hacemos la derivada respecto de Q2, nos da exactamente el mismo resultado. Ya podemos plantearnos el problema de maximización del beneficio de este monopolista discriminador de precios. Vamos a maximizar
la función de beneficios, que va a depender de la cantidad total que producimos, que es la cantidad que vendemos al mercado 1 más la que vendemos al mercado 2. Y este beneficio va a venir dado por nuestros ingresos totales, que son los ingresos totales de lo que vende al mercado 1 más los ingresos totales obtenidos en el mercado 2 y menos los costes totales de producir esas dos cantidades, la cantidad total. El ingreso del mercado 1 sería P sub 1 por Q sub 1, más el ingreso en el mercado 2, P sub 2 por Q sub 2, menos los costes totales en función de Q sub 1 y Q sub 2. Fijaros que aquí el empresario tiene dos variables de decisión, Q sub 1 y Q sub 2. Cuánto produce y vende al mercado 1, cuánto produce y vende al mercado 2. Por lo tanto, vamos a tener dos condiciones de primer orden, que van a ser que la derivada parcial del beneficio de este monopolista respecto de Q sub 1 se tiene que igualar a 0, y la otra condición, que la derivada parcial respecto de Q sub 2, la otra variable de decisión, también se tiene que igualar a 0. Si hacemos la primera derivada parcial, llegábamos en teoría a que la condición de primer orden establece que ingreso marginal en el mercado 1 se tiene que igualar al coste marginal. En ese punto se alcanzará el equilibrio. El ingreso marginal en el mercado 1 lo hemos obtenido arriba, teníamos que era 288 menos 6 Q sub 1, por lo tanto ponemos aquí la expresión, y el coste marginal también lo hemos obtenido, era 4 por Q sub 1 más Q sub 2 más 12. Y a partir de aquí, operando, tendríamos este menos 6Q sub 1 lo pasamos al otro lado y tendríamos 4Q sub 1 más 6Q sub 1 nos queda 10Q sub 1. Luego nos quedaría más 4Q sub 2 y luego pasando 288 al otro lado, por lo tanto pasa negativo, tendríamos 12 menos 288, por lo tanto menos 276. Todo ello igual a 0. Y ahora, de la segunda condición de primer orden, obtendríamos que ingreso marginal en el mercado 2 se tiene que igualar al coste marginal de producción del empresario. De nuevo, la curva de ingresos marginales en el mercado 2 la hemos obtenido, era 372 menos 8 Q sub 2, reemplazamos, y el coste marginal que tiene la misma expresión, 4 por Q sub 1 más Q sub 2 más 12. De nuevo, si operamos, tendríamos 4Q sub 1 y ahora este menos 8Q sub 2 pasa al otro lado positivo, luego 4Q sub 2 más 8Q sub 2 nos queda 12Q sub 2. Y ahora 372, que pasaría negativo al otro lado, 12 menos 372 nos queda menos 360. Todo ello igual a 0. Y fijaros que nos queda ahora un sistema de dos ecuaciones lineales con solo dos incógnitas, muy fácil de resolver por cualquiera de los métodos que apliquéis. Al resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtendremos que Q sub 1 es igual a 18, Q sub 2 es igual a 24, luego la cantidad total que va a producir el monopolista es 42 unidades, pero al mercado 1 va a destinar 18 y al mercado 2 va a destinar 24. Y los precios van a ser distintos para cada uno de los mercados. El precio en el mercado 1 nos lo va a decir la curva inversa de demanda, 288 menos 3 Q sub 1, luego reemplazando 288 menos 3 por 18, la cantidad que hemos obtenido, nos queda que el precio es 234 unidades monetarias. Y ahora el precio en el mercado 2 lo obtenemos a partir de la curva inversa de demanda en ese mercado, 372 menos 4 por la cantidad, que era 24, luego obtenemos el precio 276 unidades monetarias. En cuanto a la condición económica, vamos a comprobar que el beneficio de producir es mayor que el beneficio de no producir. Calculemos el beneficio de este monopolista produciendo las cantidades 18 y 24. Los ingresos que obtiene son los que proceden del mercado 1 más los del mercado 2 y menos los costes de la producción total. Tenemos que el precio en el mercado 1 es 234 por la cantidad que produce para ese mercado, 18, más 276, que es el precio en el mercado 2, por la cantidad que vende en ese mercado, que es 24, y menos los costes totales, que serán 2 por Q al cuadrado, siendo Q la cantidad total, que es 42, más 12 por Q, 42, más 222. De tal forma que, operando, obtenemos que el resultado de 6.582 unidades monetarias es el beneficio del empresario.
Si el empresario decidiera no producir nada, como tiene unos costes fijos, su beneficio sería menos 222. Claramente, el beneficio de producir es mayor que el beneficio de no producir, por lo tanto, se cumple la condición económica. El siguiente apartado nos dice que supongamos que el gobierno no le permite a este empresario practicar la discriminación de precios, obligándole a fijar un precio único en ambos mercados. Nos pide obtener los beneficios del monopolista y nos pregunta si esta medida beneficia a la empresa y por qué. Si el empresario no puede discriminar, lo que ocurre es que la demanda de mercado a la cual se enfrenta ya no son dos demandas separadas, sino la agregación de ambas demandas. Por lo tanto, tenemos que agregar esas dos demandas, para lo cual tenemos que hacer la suma horizontal. Lo que es lo mismo, para cada precio sumar las cantidades que demandarán los consumidores. Partamos de representar gráficamente la demanda del mercado 1 y la demanda del mercado 2 para ver cómo sería la suma horizontal. Tenemos que la función de demanda en el mercado 1 es una recta y a partir de la expresión que nos daba el enunciado podemos obtener sus puntos de corte. Cuando la cantidad es 0, el punto de corte con el eje vertical era 288 y si el precio es 0, el punto de corte con el eje horizontal sería 96. Eso para el mercado 1. Ahora, para el mercado 2 tenemos también una recta decreciente, pero en este caso los puntos de corte son distintos. Si la cantidad es 0, el precio de corte con el eje vertical sería 372. Y si el precio es 0, el punto de corte con el eje horizontal será 93. Vamos a representar aquí a la derecha el gráfico de la curva de demanda agregada de mercado. Vamos a fijarnos que para un precio superior a 372 unidades monetarias, ni en el mercado 1 ni en el mercado 2 se van a demandar ninguna cantidad. Por lo tanto, en ese punto, la cantidad demandada va a ser 0. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre el precio 372 y este precio 288? Pues que para este precio 288, los consumidores del mercado 1 no demandan ninguna unidad, 0. Mientras que los consumidores del mercado 2 sí que demandan cantidades positivas. En concreto, para ese precio demandarían un total de 21 unidades. Esto se obtiene cogiendo la curva de demanda del mercado 2 y reemplazando el precio por 288 y obtenemos la cantidad 21. Ahora, si lo trasladamos al gráfico de la curva de demanda agregada, vamos a ver de manera agregada lo que van a demandar los consumidores van a ser 21 unidades, porque solo demandan los consumidores del mercado B. Por lo tanto, el tramo de la curva de demanda agregada aquí coincide con el del mercado B. ¿Qué es lo que ocurre a continuación para precios inferiores a 288 unidades monetarias? Pues que ahora ya sí van a demandar cantidades positivas tanto los demandantes consumidores del mercado 1 como los del mercado 2. Por lo tanto, tenemos que hacer la suma horizontal de estas demandas. De tal manera que cuando el precio es 0, los consumidores tipo 1 demandarían 96 unidades, los tipo 2 93. Luego podemos calcular que el punto de corte de la curva de demanda agregada de mercado será la suma de esos dos puntos de corte, 96 más 93, 189. Y tenemos que la curva de demanda agregada va a tener en este tramo esta forma, va a unir estos dos puntos. Analíticamente, ¿cómo lo obtendríamos? Pues sería una demanda quebrada, ya que si el precio está entre 372 y 288, la cantidad demandada total va a ser la que corresponde al mercado 2 únicamente. Y esta expresión, que nos la daba el enunciado del ejercicio, sería 372 menos el precio partido por 4. Ahora, si el precio es menor o igual a 282, tendríamos que la cantidad demandada ya sería la de la suma de la cantidad demandada en el mercado 1 más la cantidad demandada en el mercado 2. Luego tenemos que sumar las dos expresiones de las curvas de demanda directas, que son la del mercado 1 era 288 menos el precio partido por 3, más 372 menos el precio partido por 4. Aquí operando de una manera muy sencilla y nos va a quedar esta expresión, simplificando,
que la cantidad total demandada en el mercado va a ser 189 menos 7 veces el precio dividido por 12. A continuación, lo que vamos a hacer es representar gráficamente la curva de costes marginales del empresario. Recordad que los costes marginales que hemos calculado en el anterior apartado era la expresión 4Q más 12. Por lo tanto, cuando la cantidad es 0, el punto de corte con el eje vertical va a ser 12 y va a ser una recta creciente. En el caso en el que nos encontramos en este apartado, al monopolista no se le deja discriminar precios, pero sí que sigue siendo monopolista. Por lo tanto, necesitamos calcular cuál es su función de ingresos, cuál es su curva de ingresos marginales, para poder obtener la maximización del beneficio. Entonces, la función de ingresos nos viene dada por el precio por la cantidad. Y el precio es la función inversa de demanda. Ahora bien, ¿qué función inversa de demanda utilizamos aquí? Porque tenemos una curva de demanda agregada que es quebrada. Bueno, pues fijaros que la que vamos a utilizar es el segundo segmento, porque seguramente donde se cruce el ingreso marginal con el coste marginal va a ser un punto que corresponda a este tramo de la curva de demanda. Reemplazamos el precio por la curva inversa de demanda del segundo tramo de la curva de demanda de mercado. ¿Que cómo lo obtenemos? Pues de aquí despejamos el precio, lo que hacemos es multiplicar 12 por Q y por 189, luego nos queda 12 por 189 menos Q, y esto que lo habremos pasado al otro lado, menos 7P habrá pasado al otro lado positivo, nos quedará precio y al despejar nos quedará 189 menos Q multiplicado por 12 y dividido por 7, que es esta expresión que hemos puesto en la transparencia. Este es el precio, la curva de demanda, multiplicado por la cantidad. Luego, la función de ingresos nos queda 324 por la cantidad menos 12 partido por 7 por Q al cuadrado. Y la curva de ingresos marginales para este tramo nos quedará 324, la derivada, menos 12 por 2, 24, partido por 7 por Q. Ahora vamos a representar gráficamente el ingreso marginal. El ingreso marginal, fijaros que tendremos un tramo. Este primer tramo va a coincidir el ingreso marginal con el de la curva de demanda del mercado 2. Y a partir de aquí sí que va a corresponder con esta curva de ingreso marginal, porque este ya es el segundo tramo de la curva de demanda de mercado. Luego el ingreso marginal aquí sí que va a coincidir con esta función que hemos obtenido. Y fijaros que cuando el ingreso marginal es 0, si aquí ponéis ingreso marginal 0 y despejáis la cantidad, este punto de corte os va a dar 94,5. Ya no podemos plantearnos el problema de maximización del beneficio, que es ingresos menos costes totales. Los ingresos, para el tramo en el cual se va a producir la maximización, fijaros que estamos en este punto de aquí. Este será el punto de corte entre el ingreso marginal y el coste marginal. Luego estamos en el segundo tramo de la curva de demanda. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que la función de ingresos que tenemos que poner aquí es la que hemos obtenido. 324Q menos 12 partido por 7Q cuadrado. Y menos los costes totales. Los costes totales que nos daba el enunciado del problema es menos 2Q cuadrado menos 12Q menos 222. Si operamos aquí, simplificamos todo lo que se pueda simplificar, tendríamos 312Q menos 26 partido por 7Q cuadrado menos 222. Ya podemos calcular nuestra condición de primer orden, para lo cual hacemos la derivada de la función de beneficio respecto de la cantidad. Y tenemos que esta derivada sería 312 menos 26 por 2, 52 dividido por 7 y por Q. Y todo ello tiene que ser igual a 0. Despejando la cantidad, obtendremos que la cantidad de este monopolista, si no puede discriminar precios, sería 42 unidades físicas del bien. Vamos a fijarnos gráficamente que el punto en el que se cumple la condición de primer orden es en el que se cruzan las curvas de ingreso marginal y coste marginal, que determina la cantidad 42 que acabamos de obtener analíticamente. Y ahora podemos obtener el precio de monopolio reemplazando en la curva inversa de demanda la cantidad obtenida, de tal manera que tendremos 12 partido por 7 por 189 menos la cantidad, que es 42,
el precio de monopolio va a ser 252 unidades monetarias. Que gráficamente lo que hacemos es trasladar esta cantidad 42 a la curva de demanda, que la altura nos determina el precio de monopolio, el precio de equilibrio va a ser 252 unidades monetarias. Vamos a comprobar también, en este caso sí que podemos comprobar la condición de segundo orden al tratarse de un monopolio. Tenemos que comprobar que la segunda derivada es menor que 0. Fijaros que aquí, al hacer la segunda derivada de esta expresión, tenemos menos 52 partido por 7, que es negativo. Luego sí que se cumple la condición de segundo orden. Y en cuanto a la condición económica, vamos a comprobar que el beneficio del monopolista es mayor que el beneficio si decide no producir nada. El beneficio del monopolista lo calculamos como ingresos, precio que acabamos de calcular, 252, por la cantidad que produce, 42, menos los costes de producir esa cantidad, que son 2 por la cantidad al cuadrado, más 12 por la cantidad, más 222. Y operando aquí tendremos que el beneficio es 6.630 unidades monetarias. El beneficio, si no decide no producir nada, es menos los costes fijos, luego menos 222 unidades monetarias. Claramente la condición económica sí que se cumple. Ya hemos hecho la primera parte del ejercicio, obtener los beneficios del monopolista. Nos pregunta también si esta medida beneficia a la empresa. Pues claramente observamos que esta medida no beneficia a la empresa, porque anteriormente, cuando podía discriminar precios, obtenía un beneficio de 6.582 unidades monetarias y ahora el beneficio se reduce hasta las 6.330 unidades monetarias. Y preguntan ¿por qué? Pues porque cuando podía discriminar precios, podía aprovechar a poner un precio mayor a aquellos que iban a estar dispuestos a pagar más por tener una demanda más inelástica, y un precio menor a aquellos que por tener una demanda más elástica estaban dispuestos a pagar menos por la misma cantidad. En cambio, al no poder discriminar precios, el empresario no puede distinguir entre un tipo de consumidores y otros, tiene que establecer en definitiva un precio intermedio, y esto le lleva a que no pueda aprovecharse de ese mayor precio que establecía a los que estaban dispuestos a pagar más, y por eso de ahí obtenía un mayor beneficio. En el siguiente apartado nos pide determinar y comparar el bienestar social de cada una de estas situaciones, discriminando precios y sin discriminar precios. Y nos pregunta quiénes salen beneficiados con la intervención del Estado. Vamos a empezar a analizar el bienestar en el caso de discriminación de precios, en el equilibrio inicial. Vamos a ver gráficamente, tenemos nuestra curva de demanda del mercado 1 y nuestra curva de demanda del mercado 2 que ya hemos obtenido gráficamente antes. Vamos a calcular cuál sería el excedente de los consumidores con discriminación para el mercado 1. Hemos obtenido en el primer apartado, que si el empresario podía discriminar, iba a establecer un precio en el mercado 1 de 234 unidades monetarias, y para ese precio los consumidores de ese mercado iban a demandar 18 unidades físicas del bien. De tal manera que el excedente del consumidor, que es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar, que viene dado por la curva de demanda, y lo que realmente paga, que es el precio, en este caso 234, pues este área que hemos marcado en naranja sería el excedente de los consumidores del mercado 1. Analíticamente calculamos el área, que sería base 18 por altura 288 menos 234 y dividido por 2. Y esto nos da 486 unidades monetarias, sería el excedente de los consumidores en el mercado 1 con discriminación de precios. A continuación calculamos el excedente de los consumidores con discriminación en el mercado 2. En el apartado A habíamos obtenido que si el empresario podía discriminar precios, a los consumidores de este mercado les iba a establecer un precio de 276 unidades monetarias. Y para ese precio, los consumidores demandaban 24 unidades. De tal manera que el área que queda entre la curva de demanda y este precio 276, la que marcamos en amarillo, sería el excedente de los consumidores del mercado 2 con discriminación de precios. De tal forma que numéricamente podemos calcular este área del triángulo de base 24
altura 372 menos 276 y dividido por 2, luego 1152. De tal forma que el excedente total de los consumidores con discriminación de precios sería la suma de los excedentes de los consumidores en ambos mercados, luego 486 más 1152, que son 1638 unidades monetarias. Y a continuación vamos a calcular también cuál es el excedente del productor con discriminación de precios. Recordad que el excedente del productor es la ganancia que obtiene por participar en el mercado. Por lo tanto, es la diferencia entre el beneficio de producir menos el beneficio de no producir. El beneficio de producir con discriminación de precios era 6.582 unidades monetarias. Si le restamos los beneficios de no producir, que son menos 222, que coinciden con menos los costes fijos, tenemos que el excedente del productor serían 6.804 unidades monetarias. Ya por último, calculamos el bienestar social con discriminación de precios, para lo cual sumamos excedente de los consumidores más excedente del productor. Al sumar 1.638 más 6.804 tenemos 8.442 unidades monetarias. Vamos a calcular a continuación el bienestar social en el caso de que el empresario no pueda discriminar precios. Gráficamente habíamos obtenido este equilibrio sin discriminación de precios. Resulta que el precio único que tiene que establecer para ambos mercados sería 252 unidades monetarias. Fijaros que es un precio intermedio entre el que con discriminación cobraba al mercado 2 y al mercado 1. Y la cantidad total va a ser 42. Calculemos en primer lugar el excedente de los consumidores sin discriminación de precios. Fijaos que aquí tenemos una curva quebrada, pero el concepto de excedente de los consumidores en el mercado sigue siendo exactamente lo mismo. Es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y lo que realmente pagan. Luego la diferencia vertical entre la curva azul, que es la curva de demanda, y el precio que realmente pagan, que ahora es 252 para todos. Luego sería este área marrón. Para calcularla numéricamente lo que vamos a hacer es dividir este área marrón en 3 áreas geométricas sencillas de calcular su área, que son un triángulo aquí arriba, un rectángulo aquí debajo y aquí a la derecha otro triángulo. ¿Cuál es el área de este triángulo superior? Pues base 21 por altura 372 menos 288, que es este punto de corte de aquí, y dividido por 2. Y más ahora este rectángulo, cuyo área es base 21 por altura 288 menos 252. Y más el área de este triángulo, que es base 42 menos 21 por altura 288 menos 252 y dividido por 2. De tal forma que operando tendremos que el excedente de los consumidores ahora es 2.016 unidades monetarias. Fijaros que si lo comparamos con el excedente total de los consumidores con discriminación de precios, el excedente total era 1.638. Luego, ¿quién sale beneficiado con esta medida del gobierno? Pues en primer lugar ya vemos que los consumidores en su conjunto salen beneficiados. Pero la pregunta es, ¿se benefician por igual los consumidores tipo 1 que los consumidores tipo 2? ¿Se benefician por igual los de ambos mercados? La respuesta es no. Vamos a calcular el excedente de los consumidores del mercado 1 sin discriminación de precios. Fijaros, lo que hacemos es este precio 252, lo trasladamos a ambos mercados y los puntos de corte con las respectivas curvas de demanda nos van a decir qué cantidad son las que demandan cada uno de los tipos de consumidores. De tal manera que en el mercado 1, este punto de corte nos determina que la cantidad que van a demandar los consumidores de este mercado son 12 unidades si el monopolista no puede discriminar precios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que ahora el excedente de los consumidores se reduce, es solo ahora el área entre la curva de demanda y el nuevo precio, que es esta altura, 252. Luego el excedente del consumidor es este trocito, este triángulo más pequeño que nos queda marcado con líneas inclinadas. Si lo calculamos numéricamente tendríamos, es el área del triángulo de base 12
y altura 288 menos el precio 255 y dividido por 2. Luego 216 unidades monetarias. Fijaros que si lo comparamos con el excedente de estos consumidores, cuando el monopolista sí que podía discriminar precios, pasamos de 486 unidades monetarias a 216 unidades monetarias. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Los consumidores tipo 1 tenían una demanda más elástica. Luego, cuando el monopolista podía discriminar precios, establecía para ellos un precio menor. En cambio, al no poder hacer esa discriminación de precios, ahora el monopolista les tiene que establecer el mismo precio que a todos los consumidores. Y este es mayor que el caso de con discriminación. Por lo tanto, ahora los consumidores del mercado 1 van a pagar un precio mayor y a consumir una menor cantidad. De ahí la reducción en el excedente de estos consumidores. En cambio, si pasamos al mercado 2 y calculamos el excedente de estos consumidores, fijaros que para este nuevo precio de 252, la cantidad que van a demandar los consumidores si no hay discriminación de precios es 30 unidades, que es superior a la que demandaban con discriminación de precios, que era 24. Por lo tanto, el área que representa el excedente de los consumidores, que es el área que aparece ahora con rectas inclinadas, ha aumentado con respecto al área amarilla, que era el excedente de los consumidores de este mercado cuando se podía discriminar precios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que antes pagaban 276 unidades. ¿Y por qué pagaban ese precio? Porque como tenían una demanda más inelástica y el empresario podía discriminar precios, a estos les establecía un precio mayor. Y por lo tanto consumían una cantidad menor que la que pueden consumir ahora sin discriminación de precios. De ahí que aumente el excedente de estos consumidores. Numéricamente, el excedente de estos consumidores del mercado 2 sería el área del triángulo de base 30 por altura 372 menos 252, que es el precio nuevo de equilibrio sin discriminación, y dividido por 2, que son 1.800 unidades monetarias. Fijaros que obviamente la suma de 216 más 1.800 nos tiene que dar el excedente total de los consumidores que hemos calculado como el área marrón, que es 216 unidades monetarias. Por lo tanto, los consumidores en su conjunto salen beneficiados, pero no todos. Aquellos que antes tenían un precio menor por tener una curva de demanda más elástica se ven perjudicados, mientras que aquellos que tenían una curva de demanda más inelástica y que por lo tanto al discriminar precios tenían un precio mayor, se ven beneficiados por la reducción de precio. Veamos qué ocurre ahora con el productor monopolista. Su excedente se calcula como la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir, en este caso sin discriminación. El beneficio de producir sin discriminación hemos calculado en el apartado anterior, que era 6.330 unidades monetarias. Si le restamos el beneficio de no producir, que es menos 222, obtenemos que el excedente es 6.552. Como ya hemos mencionado antes, en este caso, el productor va a salir perjudicado respecto a la situación en la que puede discriminar precios. Podemos calcular también el excedente del productor, en este caso sin discriminación de precios, por la vía gráfica. Sí que podríamos representar el excedente de este productor, ya que es la diferencia entre el precio que recibe efectivamente, que es 252, y el precio al cual está dispuesto a vender cada una de las unidades, que viene dado por la curva de costes marginales. Luego, este área azul representa el excedente del productor. Para poder calcular el área de esta forma geométrica, lo que hacemos es dividirla en un rectángulo y un triángulo. Y esta altura corresponde con el coste marginal o ingreso marginal para la cantidad 42, que reemplazando en cualquiera de las dos funciones nos da que el coste marginal e ingreso marginal son 180 en el equilibrio sin discriminación. De tal manera que tenemos el área de un triángulo de base 42 y altura 180 menos 12, más el área de un rectángulo de base 42 y altura 252 menos 180. Operando, llegamos a que el excedente del productor, el área de esta forma geométrica azul, es 6.552, que obviamente tiene que ser igual al que hemos obtenido por la vía de diferencia de beneficios. Por último, el bienestar social en el caso sin discriminación de precios.
será la suma de excedente de los consumidores y excedente del productor, que tenemos que será 8.568. Fijaros que en este caso aumenta el bienestar social, con lo cual la economía en su conjunto también se ve beneficiada.